Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran oportunidad poder compartir con ustedes un consejo, una palabra, un relato de las Sagradas Escrituras que trae a nuestra vida una reflexión, una revisión, una manera de ser fortalecidos por la palabra que el Señor envía, por la palabra que el Señor nos muestra. Y agradezco el que usted nos permita entrar ahí a su casa, a su auto, a su trabajo y esté recibiendo esta señal. Muchas gracias por sus atenciones. Gracias por recibirnos y nuestro anhelo, nuestro objetivo es que la palabra de nuestro Padre Dios quede sembrada en vuestros corazones y que al guardar la palabra, al recibir la palabra y llevarla a la práctica, usted pueda ver el fruto, ver resultados favorables. También queremos comentarles que todos los comentarios o necesidades o circunstancias que usted quiera que integremos esa petición, esa necesidad al reloj de oración de la iglesia, los escriba, anote su petición y estaremos integrando todas esas necesidades al reloj de la iglesia. Y juntos estaremos pidiéndole a nuestro Padre Dios que Él intervenga, que Él envíe su pronta ayuda. También les invitamos para que nos ayude a compartir todas las enseñanzas que el Señor nos permite hablar, ministrar, que nos ayude a compartir con sus seres queridos. De esa manera usted también se convierte en un predicador, en un anunciador de buenas noticias. Y muchas gracias por compartir la palabra del Señor. Pues vamos a preparar nuestros corazones, vamos a preparar nuestra atención para recibir esta palabra que el Señor envía para vuestras vidas. Quiero basar este mensaje en el relato registrado en el libro o en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ahí vamos a leer unos versículos y de ahí tomar el consejo que el Señor envía para nuestros corazones. El Señor hace una pregunta ante un diálogo que tiene con algunos fariseos, gente que profesaba una religión en ese tiempo cuando el Señor desarrollaba su ministerio. Y entonces el Señor relata esta manifestación que tiene el ser humano en diferentes momentos, sobre todo en los momentos adversos, en los momentos complicados, en los momentos cuando los resultados no son favorables o cuando hay una opresión, cuando hay una situación que acosa, que angustia el alma. Fíjese lo que el Señor enseña. Dice, ¿por qué me llamáis? ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué ustedes reconocen que hay un Señor, que hay una autoridad, que hay un gobierno, que hay una manifestación de un reino y no se practica, no se lleva a la práctica las instrucciones de ese reino? Esta pregunta, por lo regular, siempre se manifiesta cuando las cosas no están bien. Cuando las cosas no están funcionando bien, la persona tiende a cuestionar, tiende a abrir su boca, tiende a hacer reclamos. ¿Y por qué me pasa esto?
¿Y por qué me sucede esto? ¿Y por qué me sucede? ¿O por qué sucedió? ¿O por qué a fulano le pasó esto? ¿O por qué no me funcionan las cosas? ¿O por qué siempre caigo en el mismo bache? ¿Por qué siempre tengo que vivir este tipo de experiencias? Son muchas las cosas que como personas en esta tierra experimentamos. Diferentes escenarios, diferentes complicaciones. Y aquí el Señor está dando una clave, está dando un mensaje, está manifestando un porqué de las cosas, un por qué sucede o por qué a veces la persona tiende a no ver frutos de su esfuerzo o resultados que generen alegría a su vida, sino todo lo contrario, pareciera ser que todo está en contra. Y aquí el Señor está mencionando que hay un reino en donde hay un señor, un señorío, y también hay instrucciones en las Sagradas Escrituras consideradas como mandamientos, pero no son más que instrucciones de funcionamiento. Son instrucciones que nos ayudan a tener resultados diferentes. Pero lamentablemente hay una distracción. El oído, los ojos, el entendimiento están desconectados o no se presta atención a las instrucciones que Dios ha enviado para que el ser humano camine, desarrolle sus actividades con el respaldo del cielo. Por eso aquí el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y si vemos en un pasaje paralelo, allá en Mateo, también dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, y comienza el ser humano a manifestar un esfuerzo espiritual, entre comillas, en donde le dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá, no los conozco, hacedores de maldad. Y cuando habla esa palabra, anomia, está diciendo personas que se apartaron de la instrucción, personas que buscaron sus propios beneficios, personas que se desligaron de la instrucción del cielo. Entonces, veamos lo que dice el versículo 47, Lucas 6:47. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, esta es la clave para solucionar muchos problemas en nuestro diario vivir. Acercarse a Dios, estar atento a sus instrucciones y poner en práctica lo que Él ordena. Os mostraré a quién es semejante. Y entonces dice que es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Aquí está dando la clave el Señor para que nuestra casa, nuestra vida, nuestros proyectos, nuestro ministerio, nuestra congregación, todo lo que tú decidas hacer, esté fundamentado en la roca. Pero hay un detalle aquí que el Señor nos muestra y dice, hay que cavar hondo. Hay que sacar todas esas cosas, todos esos elementos de la tierra
conceptos, prejuicios, tradiciones, todas esas cosas que contaminan al ser humano. Desde la infancia al ser humano se le ha enseñado cosas incorrectas. Y entonces, ese tipo de prácticas desconectadas de las instrucciones o del libro sagrado, por ende, comienzan a tener deterioros esos resultados porque no están apegados a la instrucción del cielo. Dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo, echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. ¿Y qué manera de enseñar de nuestro Señor Jesús para entender cómo la vida de la persona debe de tener un fundamento, un cimiento firme, una roca firme, para que cuando vengan los fuertes vientos, cuando vengan las tormentas, las turbulencias, esa vida, esa persona, esa casa no se venga abajo? Pero ahora veamos el cuadro comparativo de cuando la persona no escucha y no lleva a la práctica la instrucción. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, el que oye y no pone en práctica la palabra, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin echar cimiento. Y el torrente dio con gran fuerza contra aquella casa, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar, de considerar con mucha seriedad los principios, las enseñanzas que nos marca el libro sagrado, la Biblia. En este relato que el Señor está manifestando, nos muestra que nadie en esta tierra está exento de pasar por un momento adverso. Ninguna persona en esta tierra está exento de que vengan inundaciones, fuertes vientos, turbulencias, amenazas, diagnósticos negativos, dolores, enfermedades. Nadie está exento de pasar por un momento complicado en su vida. Pero lo que va a marcar una diferencia es entre aquella persona que se acerca a Dios, número uno. Número dos, que escucha con atención la palabra. Y número tres, que la lleva o pone en práctica el consejo que se le ha otorgado a la persona. Es como cuando el dolor está presente y la persona acude al médico, el médico le envía una receta. Le envía una receta, figura de la enseñanza. El médico tiene un conocimiento y dice, mira, tómate esta dosis, ve a la farmacia, compra este medicamento y te lo vas a tomar a tales horas. Entonces, la persona debe de llevar a la práctica el consejo, la instrucción que le dio el médico. Lo primero que tiene que hacer entonces es ir a la farmacia, comprar el medicamento, ir a la casa y comenzar a tomarse ese medicamento. Pero ¿qué sucede si la persona va al médico? El médico le da la receta, le dice vas a tomar este medicamento y la persona guarda la receta en su bolsa y no compra la medicina, no pone en práctica la instrucción que le dio el médico. ¿Quién se está haciendo el daño? ¿Quién es quien está sufriendo esos estragos del dolor? Pues la persona. Y entonces, ¿cómo puede ir la persona a reclamarle al médico? Oiga, yo vine a verlo, vine a buscarlo y no tuvo sentido haber venido a verlo, doctor, porque yo sigo con el mismo dolor. Entonces el doctor
pregunta y dice, ¿te tomaste bien la medicina? Ah, es que ni la compré. O es que no tengo dinero para comprarla. O es que no tengo tiempo para ir a la farmacia. Es que todos esos pretextos, ¿qué le va a contestar el médico? Yo no tengo la culpa. Y eso es lo que está respondiendo aquí el Señor. Dice, muchos se quejan diciendo Señor, Señor, o muchos están con una actitud de, entre comillas, reconociendo que están conectados a un reino, porque el Señor dijo, este reino al cual yo estoy no es de este mundo. Entonces, mucha gente dice estar conectada con el reino de Dios, pero no está llevando a cabo, no está poniendo en práctica las instrucciones, los consejos que Dios da para sus hijos. Entonces la persona tiende a hundirse más en el dolor, en la desesperación, en la ansiedad, en la angustia, porque no le está creyendo al Señor. Por eso, cuando la Escritura habla de aquí que hay que hacer una excavación, eso representa, hay que hacerse un análisis personal de qué cosas son las que tienes tú de manera voluntaria, de manera personal, quitar de tu vida. Independientemente de que el Espíritu de Dios te revele qué cosas no son gratas ante los ojos de Dios, la palabra de Dios te manifieste qué cosas tienes que erradicar, tú sabes, tú como persona sabes qué cosas no están bien delante de Dios. Hay muchos prejuicios que hay en tu mente, hay muchos conceptos equívocos que se convierten en estorbo para colocar bien el cimiento, para colocar bien las bases del crecimiento de tu vida. Fíjese, hay prejuicios raciales. Fíjese, la samaritana le dijo al Señor Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí un favor? ¿Cómo tú? Si los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Ese es un prejuicio. Cuando comienzan a haber ese tipo de prejuicios raciales, que porque tú eres de un color de piel y el otro es otro color de piel, todo eso estorba, todo eso fastidia, todo eso deteriora el corazón, el ánimo de la persona. Las tradiciones son una manera de quebrantar los mandamientos divinos. El Señor se lo dijo a los fariseos. Y si ustedes han quebrantado, ustedes han hecho que el mandamiento se quebrante por tradiciones. Digamos, como el apóstol Pedro no quería ir a la casa de Cornelio a llevarle el mensaje del Evangelio. Todas esas cosas que imperan en el corazón de la persona, hay que sacarlas. No hay que permitir que eso se convierta en un estorbo para que se ponga el cimiento divino, las bases, el cimiento de la doctrina, el cimiento de nuestra fe. La propia incredulidad. Cuando te acercas al Señor con incredulidad, no vas a recibir nada. No se va a hacer realidad el poder de Dios si tú te acercas con incredulidad. Cuando la persona manifiesta en su ADN la rebelión, no vas a recibir un milagro si en tu corazón hay rebelión. A mí no me tienen que decir qué hacer. ¿Y por qué tengo que hacer estas cosas? ¿Y por qué tengo que orar? Esa es una manifestación de la contaminación desde Adán y Eva que ha venido reproduciéndose de tiempo en tiempo en las personas. Corazón rebelde, dureza de cerviz. Eso nos habla de un orgullo, de un ego magnificado. Entonces,
El Señor en esta mañana nos enseña que ese cimiento que debemos de colocar en nuestra vida debe de ser sobre la roca. Y usted sabe que la propia Escritura nos enseña que la roca, el fundamento, es Jesucristo. Nosotros, como creyentes en Jesucristo, debemos de atender a sus instrucciones. Debemos de acercarnos a Él, piedra viva. Y todos los que se acercan a Jesucristo no son avergonzados, porque se acercan a la vida, se acercan a la resurrección, se acercan a la protección, se acercan a la salud, se acercan a el respaldo divino, se acercan al camino, a la verdad y a la vida. Pero es muy importante acercarse, escuchar y guardar su palabra. Y eso de guardar significa ponerlo por obra, llevarlo a la práctica. Y entonces vamos a ser testigos, vamos de esa manera a manifestar que nuestro amor, nuestro agradecimiento hacia el Creador, hacia nuestro Padre, es manifiesto porque amamos su palabra. Amamos su escrito, amamos sus instrucciones, amamos sus cartas, amamos su ley y amamos también las promesas registradas en el libro sagrado. Pero ¿qué sucede cuando la persona escucha el mensaje y no lo lleva a la práctica? Entonces dice aquí que los torrentes, las turbulencias, los fuertes vientos, los ríos caudalosos, los sacudimientos de la tierra, golpearán esa casa, golpearán esa vida y se desploma. Y grande es la ruina de aquella casa. Pero nuestro Padre Dios envía su palabra antes, anticipadamente. Lo hace anticipadamente por días, algunos por una semana, otros por un mes. Así trabaja nuestro Padre Dios. Pero Él envía su mensaje anticipado para que no te desplomes, para que no te vengas abajo, para que no venga la ruina y grande sea la destrucción de tu casa. Veamos esta instrucción que nos envía el Señor en esta mañana y está registrado en el Evangelio de Juan 14, 19. Y aquí volvemos a ver dos cuadros comparativos. Ya vimos el primer relato que leímos de la construcción de la casa, la construcción hecha sobre la roca, buenos fundamentos, sacando la tierra y colocando el buen cimiento, y aquellos que construyeron sobre la tierra, sin principios, sin valorar el consejo de la Biblia, el consejo que envía Dios. Y entonces ya vemos ahí los resultados. Pero ahora veamos otro cuadro comparativo que nos va a ayudar a valorar el que nuestra atención, en el tiempo que el Señor nos permite vivir en esta tierra, si prestamos atención a sus instrucciones, los resultados son favorables. Veamos lo siguiente. Juan 14, 19 dice: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Le está diciendo, está teniendo este diálogo con sus discípulos. Pero vosotros me veréis. Fíjese, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Aquí vemos otro cuadro comparativo. Personas que están conectados con el sistema del mundo, conceptos, filosofías, ideas de esta tierra. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esto habla entonces que hay modismos, hay sistemas, hay programas. La propia tecnología, usted se dará cuenta cómo tiene una gran evolución. Lo que hoy está de moda ya mañana caducó, porque así es el mundo, el sistema de este mundo. Entonces el Señor está diciendo un poco más de tiempo, le está diciendo a sus discípulos, el mundo no me verá más. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece pasiones, el mundo ofrece vanagloria de la vida, el mundo ofrece contaminaciones y daños al corazón. O sea, espejismos, trampas, astucias, ilusiones, falsas promesas, fraudes, una gran cantidad de cosas que golpean a la vida de la persona. Pero está marcando una diferencia. Dice, el mundo ni me atiende, ni me ve, ni me escucha. El mundo está desarrollando sus actividades tipo Nimrod, queriendo construir grandes ciudades, queriendo llegar al cielo por sus propias cuentas, por sus propias ideas, porque ese es el pensamiento Nimrod, queriendo unificar a las naciones, pero el único quien puede trabajar el corazón del ser humano es el Creador. No se puede, por voluntad humana, unificar. Cada quien camina por su propio camino. Dice el profeta, cada uno de nosotros nos descarriamos. Cada uno buscó alternativas, buscó salidas, buscó soluciones. Por eso vino el Señor y dijo, yo soy el camino. Si quieren tener la vida sobrenatural, si quieren vivir una vida de milagros, entonces tienen que conducirse por el camino angosto que lleva a la vida eterna, a la vida sobrenatural. En esta tierra se puede vivir la vida sobrenatural. Por eso el apóstol Juan dijo con claridad, vimos su gloria. O sea, no es un cuento, no es una fantasía. Vimos su gloria. También dijo el apóstol Pedro, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, esto es lo que enseñamos. Y todos aquellos que hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, somos testigos de su gran poder, de su gran bendición, de su gran respaldo. Pero es necesario considerar, escuchar, atender y poner en práctica su palabra, porque eso va a marcar la diferencia entre el que dice creer y el que realmente cree. Vemos aquí que él le estaba hablando a sus discípulos y un discípulo es aquel que está al pendiente a las instrucciones de su maestro, el que está al pendiente de las instrucciones de su Señor. Pero ¿cómo vas a estar tú queriendo tener resultados favorables si no estás conectado con el Dios de la gloria? ¿Cómo quieres que en la vida te vaya bien si tú estás separado de las instrucciones que el Señor envía? Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y si está escrito así, es una realidad.
Entonces dice, pero vosotros me veréis. Quiere decir entonces que una persona que camina, que escucha y que pone por obra la palabra, esa persona va a ver milagros, maravillas, respuestas sobrenaturales. Me veréis porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Ahí vemos entonces cómo la persona recibe una conexión con la vida, pero también una apertura de ojos. Los ojos se abren, los ojos ven resultados favorables, los ojos ven con la visión del cielo, los ojos ven milagros y maravillas, los ojos ven transfiguraciones, los ojos ven visiones, se activa el discernimiento, se activa el don de ciencia, porque el Señor distingue a sus discípulos de todos aquellos que se quedan en una dimensión terrena. Y vemos en un relato de la Escritura cómo 9 apóstoles se quedaron en el plano terreno, en el plano de abajo, y solo 3 subieron al monte siguiendo los pasos del Señor, pasos de esfuerzo, disciplina, compromiso, atención. Sube el Señor con 3 discípulos y su mundo, estando en la tierra, su visión, su dimensión, su atmósfera es totalmente distinta a los que estaban abajo. Bueno, hasta el apóstol Pedro dijo, bueno es estar aquí. Él vio cómo hay una diferencia en el esfuerzo, seguir a Jesús o quedarse en la comodidad y pasividad, pereza, apatía, dándole vueltas y vueltas al mismo asunto. No manifiestas un compromiso. Y las personas que se quedaron abajo se quedaron luchando, peleando, confrontando con un demonio. Le llevaron a un muchacho que estaba poseído por un espíritu demoníaco. ¿Acaso esas personas, yo me imagino, esto es una imaginación mía, yo imagino que estos discípulos, cuando vieron que el Señor se llevó a 3 al monte, entre ellos dijeron, vamos a descansar tantito, vamos a reposar tantito, vamos a estar en un relax. Y no fue así. Los que descansaron, los que reposaron, los que estuvieron en una atmósfera gloriosa, fueron los que subieron, los que se esforzaron. Y los 9 que se quedaron abajo no tuvieron descanso, no tuvieron reposo. Nos damos cuenta cómo estuvieron mucho tiempo batallando en esa confrontación, en esa lucha espiritual, y no pudieron expulsar al demonio. Amado pueblo de Dios, el Señor nos enseña a acercarnos a Él, fuente de agua viva. Nos enseña a acercarnos a Él creyendo. Bota de tu vida la incredulidad. Quita, saca la incredulidad, saca la rebelión, saca la pereza, saca la apatía, saca los prejuicios, saca los menosprecios, sácalos. Y deja que entonces entre el cimiento divino, la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios se cimente en tu vida. Y entonces tu vida tendrá vida eterna, vida sobrenatural, pero también el Señor activará tu visión
para que veas las cosas de diferente manera. Para que veas todo lo que Dios ha dado a sus hijos. Todo lo que Dios ha otorgado a su pueblo. Nos vamos al versículo 22. Estoy leyendo Juan 14, 22. Y dice, Judas, no el Iscariote, le pregunta, Señor, ¿y cómo es eso de que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Fíjese la pregunta del discípulo. ¿Cómo es que nosotros sí vamos a verte y el mundo no te ve? ¿Cómo es que los discípulos sí vamos a tener vida sobrenatural y el mundo físico, el mundo natural, no va a tener esa oportunidad? Y entonces el Señor en el versículo 23 envía cuál es la fórmula, el secreto, cuál es la forma en la que el hombre que quiere ver la vida, que quiere ver milagros en su vida, debe de desarrollar. El versículo 23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, entonces número uno tiene que manifestar amor por la presencia de Dios. Dice, guardará mi palabra. En eso se va a ver. En eso se va, y es muy claro lo que está diciendo el Señor. Tú te vas a dar cuenta quién ama, quién me ama, cuando se acerca a escuchar, se acerca a recibir la palabra. La va a guardar y la va a llevar a la práctica. Eso es lo que significa. Cuando una persona manifiesta que ama a su ser querido, cuando se acerca, cuando escucha y cuando manifiesta un detalle de atención, eso indica que el amor se sigue cultivando. Pero una persona que dice amar a Dios y no se acerca a Dios, no se acerca a escuchar el consejo, no pone en práctica su palabra, la palabra de Dios, entonces, ¿cómo quiere ver milagros la persona? ¿O cómo quieres que tu vida reciba un respaldo del cielo si de por sí las cosas se complican? Y ahí es donde vemos que la misericordia de Dios se ha extendido a toda la raza humana, cuidándoles en su respiración, en el funcionamiento de su organismo, enviando el sol para buenos y malos, la lluvia para justos e injustos. El Señor provee. Aún, fíjese, con el ser humano que le da la espalda a su Creador, Dios sigue manifestando misericordia. Pero ¿qué sucede entonces a aquellos que escuchamos, nos acercamos, recibimos su palabra? Entonces hay una distinción. Aquí lo dice, mi Padre lo amará. Entonces hay una respuesta de nuestro Padre Dios hacia la persona que manifiesta amor hacia Él. Tú amas a Dios, Dios manifiesta un amor diferente a los demás, a tu persona. Y esto es lo que quiero dejar en vuestros corazones. Una persona que dice amar a Dios se debe de ver en la atención y en la acción de llevar a la práctica la palabra. En esa manifestación tú estás diciéndole a Dios, yo te amo tu palabra. Y entonces la respuesta del cielo es, yo te amo también. El Padre te ama. Y no nada más se queda en esa acción del amor del Padre, distinguiéndose en un amor extraordinario hacia tu persona, sino que dice, vendremos a Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo se incorporan, se activan, hacen un viaje, hacen una movilización espiritual en el cuerpo, en la vida, en la mente, en el corazón de la persona. Entonces vemos cómo la persona, al tener ese respaldo del cielo,
entonces se convierte en un portador de la gloria, en un portador de bendición, en un portador de poder y autoridad. Eso es lo que Dios quiere que tengamos, amada iglesia. Dice, y haremos con él morada. Dios quiere habitar en medio nuestro. Dios quiere que su presencia, Él quiere entrar a tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces la persona, al tener a la presencia divina en su ser, esa persona se convierte en una persona extraordinaria, poderosa, en una persona que su visión se ampliará para ver, discernir, detectar, saber conducirse, saber los tiempos que se viven, para discernir cuando el mundo espiritual quiere desarrollar una trampa, cuando el mundo espiritual negativo quiere colocar tropiezos en tu camino. Nos damos cuenta cómo vale la pena tener a nuestro Dios. Vale la pena permitir que sea el Señor moviéndose en nuestras vidas. Hay que desechar entonces todas esas cosas que interrumpen, esas cosas que alteran, esas cosas que no permiten que el fundamento de la palabra se haga realidad en vuestras vidas. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones y que sea nuestro Padre Dios permitiendo que tus ojos se abran, permitiendo que tus ojos se activen. Solo quiero dejarte la importancia de escuchar la palabra. Fíjate todo lo que hace, en forma de listado. Solamente esto es para que tú lo recibas, lo reflexiones. Cada vez que tú escuchas una palabra, la recibes y la llevas a la práctica. Isaías 55:10 dice que la palabra es como la lluvia. Cuando cae la lluvia, la recibe la tierra y entonces comienza a fructificar. Es como la nieve, trae frescura. Ante la ola de calores, malas noticias, la palabra es como nieve. Refresca vuestra vida. Salmo 18:30, la palabra es como un escudo, te protege. Por eso inclusive cuando uno va manejando y uno va escuchando la palabra, tú estás generando un escudo, una protección en tu vida. Salmo 107, versículo 20. La palabra es una medicina. Entra a lo más profundo de tus tuétanos. Por eso cuanto más leas, cuanto más escuches la palabra, más fortaleza, vigor, rejuvenecimiento traes a tu vida. Salmo 109, 105. La palabra es una lámpara, pero también la palabra es luz. Ilumina tu camino en medio de tanta oscuridad que hay en la tierra. La palabra es luz. Te guía, te orienta, te dirige. Salmo 147, versículo 18. La palabra es como fuego. Purifica, santifica, erradica todas las inmundicias, falsos conceptos, falsas ideas. Te limpia el corazón. Jeremías 23, 29, la palabra de Dios es como martillo. La palabra quita esas cáscaras, esas durezas, esas así nací y así moriré. No es cierto, la palabra puede transformar la vida de la persona. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es espada de dos filos. Penetra lo más profundo de nuestro ser hasta los tuétanos y entonces produce vida.
Juan 6:63, la palabra de nuestro Dios son espíritu y vida. Transforman el medio ambiente a través de la palabra. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios debe de proclamar la palabra, hablar, leer la Biblia hablándola, porque entonces de esa manera tú estás atrayendo una limpieza en tu hogar, una limpieza en tu atmósfera, una limpieza en tus proyectos. Efesios 5:26, la palabra de Dios es como agua, limpia, restaura, purifica. Juan 6:33, la palabra de Dios es alimento, es el pan de vida. ¿Cómo te das cuenta? La esencia de la palabra traerá a tu vida una eficaz transformación, una eficaz gloria, una eficaz salud. Ama la palabra. En eso se va a marcar la diferencia entre los que aman a Dios y los que no le hacen caso a los mandamientos divinos. Hagamos una palabra de oración. Padre del cielo, en esta mañana ponemos en tus manos, mi Dios, a tus hijos, a tu pueblo. Seas tú enviando, mi Dios, el milagro, la salud, la sanidad, la fortaleza, la restauración. Envíala al corazón de tus hijos, al cuerpo, al alma, al espíritu, a la mente, al corazón. Seas tú trabajando su entorno. Favorece a tu pueblo, genera un manto de protección, un blindaje. Desde ya reprendemos todo virus, toda bacteria, toda enfermedad, toda debilidad, toda intoxicación, toda afectación en los pulmones. Lo reprendemos y declaramos que tus hijos, tu pueblo, camina de gloria en gloria, de poder en poder, de fe en fe, de gracia en gracia. La luz de tu rostro sea sobre la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, me despido en esta mañana deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean restauradas, sean fortalecidas, que tengas un día lleno de luz y gloria de parte de nuestro Dios. Dios te guarde hasta el próximo.